Los saludo, ovejas del rebaño de Dios, asentadas en diferentes lugares, como en este espacio, y tengan esa presencia de Dios que los cuida de muchas formas y maneras que a veces no nos damos cuenta, pero otras veces sí se manifiesta. En la Sagrada Escritura, nuestra Biblia, existen muchos ejemplos de personas que tuvieron un pasado complejo, difícil y realidades a veces muy dolorosas. Pero la bondad de Dios siempre se manifiesta, que actúa en muchas personas dando amor, perdón, esperanza, ánimo. Y entre los conocidos, por ejemplo, podemos ver algo que en las pasadas fiestas de panes y levadura hubieron algunos casos, como Rahab, la prostituta, muchas gracias, don Bernardo, la prostituta cananea que ayudó a los espías en el tiempo de Moisés. Pero también en el tiempo del Verbo hecho carne hubo una mujer llamada María Magdalena, que también tuvo una presencia en esta pasada fiesta santa, pero también conectada por la siguiente. El propósito de esta entrega es mostrar algunos aspectos de esta mujer que tiene una presencia porque la coloca en muchas partes en su palabra Dios por algo. Hay que considerar que María era un nombre muy común en la época que vivió el Verbo hecho carne. Y Magdala señala el lugar de su nacimiento. Aunque la Biblia no da detalle de su familia, de sus padres, de su edad o estado civil, sí se nos presentan ciertos momentos de la presencia de su vida que se indica que ella en algún momento estuvo poseída por demonios, algo muy fuerte, y que el maligno intervino quizás porque ella tenía una presencia en el futuro. No olvidando que él es este príncipe que gobierna este mundo, es el padre de la mentira y del engaño, quien muchas veces puede pintar el mundo, las promesas fantásticas, pero realmente lo que promete muchas veces es muy distinto a lo que él entrega. Este ser astuto ha actuado muchas veces. Por eso pasemos a la carta de Primera de Pedro. Pasemos a esta carta de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9. Sí, la carta primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, que nos dice: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, sí, quien administra este mundo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistid firmes en la fe, porque él especialmente busca estas ovejas del rebaño de Dios, del redil, y quiere especialmente a los que están siguiendo el camino verdadero. No debemos olvidar que ella fue parte cuando fue llamada por el Verbo hecho carne, ella fue parte del sistema y ella estuvo integrada a este príncipe que gobierna este mundo. Con respecto a la situación vivida por esta mujer, se sabe que estos demonios están atados a un poder más grande, pero siempre está Dios en control de las circunstancias. Es probable que esta mujer no fuera una mujer que diera espectáculos o que fuera una inmoral. Hasta incluso puede haber sido que fuera una persona que aparentemente pasara desapercibida, una persona normal, pero en su interior, en cierto momento, habían conductas que manifestaban que estaba poseída. Y esto se percibe por su conducta, que en ciertas ocasiones debió haber sido contraria a la obediencia al camino de Dios. Pero no debemos olvidar que Dios la llama. Y las Escrituras nos señalan que fue liberada de 7 demonios, algo extraordinario. Algo que en la actualidad debe existir, pero por nuestro mundo que está engañado, embaucado por él, nadie habla del tema. Algo grande que solo el poder de Dios puede mostrar y solucionar. Por esto podemos imaginar el cambio que hubo en la vida de esta mujer y de quizás cuántos seres humanos que Dios conoce, y Dios rompe la atadura. Siempre Dios quiebra los cerrojos de hierro y las puertas de bronce, que este ser busca especialmente en algunos seres humanos actuar. Incluso, pero lo más trascendental está en que nuestra palabra de Dios, puede ser en papel o en sistemas electrónicos, muestra que esta mujer fue liberada y fue una fiel seguidora a niveles que superó incluso a muchos hombres. Ella tuvo una presencia que incluso sale 14 veces mencionada en los evangelios, 14 veces mencionada, y muchas veces junto a otras mujeres, siempre aportando, colaborando y siendo partícipe. No era un mero espectador, ella siempre trató de ser partícipe.
y en especial en 5 oportunidades los relatos de la muerte y la resurrección. ¿De quién? Del Verbo hecho carne, nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en las escenas más conocidas cuando habla con el Verbo hecho carne en el jardín, en la resurrección. Un privilegio que no tuvo ningún hombre que pudo haber tomado lugar, pero ella consideró oportuno hacerlo, resaltándose por lo mostrado en la palabra de Dios, que después hubo un cambio pero extraordinario en su vida, que demostraría que hubo una fidelidad y una entrega como Dios está pidiéndolo a cada uno de nosotros. Y esto lo podemos ver que María, la madre de Díaz, del Verbo hecho carne Jesús, en el día de su crucifixión también estuvo acompañada por ella. Y en este lugar experimentó dolor, pena, frustración, pero la gran alegría más grande que tuvo en su vida fue que Él estaba vivo, que había resucitado. Imaginemos, se habían perdido todas las opciones, porque nosotros sabemos los resultados, pero en ese momento no sabían. Y la tumba estaba después vacía. Y todo esto lo pudimos ver nosotros en los pasados días de la fiesta santa de panes sin levadura y de Pascua, la ceremonia. Y por la emoción que le embargaba, podemos ver que en ese momento ella solo atinaba a llorar. Y después, luego corrió a buscar a Pedro y a Juan, discípulos del Maestro, que estaban como valientemente esperando, que estaban escondidos, como muestran los evangelios. Estaban pasar, como se dice, desapercibidos, invisibles, ante el desarrollo de los hechos. En cambio, ella estuvo en primera línea. Y esto nos da una enseñanza a nosotros. Pero en cambio, ella, ¿qué es lo que vimos? Valentía, osadía, como Dios quiere y busca en alguno. Y ahí es donde se contacta con los discípulos, que futuros apóstoles, Pedro y Juan, que van a la tumba, consecuencia de la acción de ella, y la observan vacía, sin guardar, sin considerar que ellos dijeron que estaba todo perdido, y vuelven cambiados. Por lo mostrado en la palabra de Dios, esto que Dios ha inspirado, vemos que la fidelidad la demostró en los momentos críticos, y se le concedió, aunque fuera una mujer, en una época en que la mujer como ella prácticamente estaba en lo más bajo del estrato social, en lo más bajo de la sociedad, porque ella había sido poseída por demonios, era mujer, es decir, en un mundo muy diferente, pero se le dio la oportunidad y respondió. Ella, aunque tuvo un pasado tormentoso, por su comportamiento, Dios le dio la oportunidad de una acción especial. Fue la primera en ver al Verbo hecho carne resucitado, y la primera en escucharlo hablar después de su resurrección. Algo que los discípulos debían haber tenido ese privilegio si hubieran estado acorde al nivel de lo que lo prepararon. Ellos fueron preparados por 3 años y medio. Pero los hechos demuestran que no fue así. En cambio, la ex endemoniada María Magdalena, vemos que su primera reacción fue tocarlo, para percibir si era real o era fruto de su imaginación muy vívida que a lo mejor tenía. Pero nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, no se lo permitió. ¿Cómo lo sabemos? Porque primero debía ir ¿a dónde? Al Padre, al tercer cielo. Y entre muchos otros, señalando lo que nosotros sabemos, la ceremonia de la gavilla Mesía, que es la gran esperanza para todos nosotros desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hasta X años más en el futuro, donde se integrarán muchos hijos de Dios que esperemos cumplir las expectativas. Y por esto, desde ahora, ella entendería que formaba parte de algo que nunca esperó, algo tan grande, tan extraordinario, que era el camino verdadero, un camino angosto, muchas veces un camino difícil, pero el que tiene las mejores recompensas. Ahora, un concepto totalmente nuevo, que era formar parte de la Iglesia de Dios, que más tarde, en la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés, se daría el Espíritu Santo a todos esos que estaban buscando algo que no sabían que era tan extraordinario el ofrecimiento. Por esto, Dios nos entrega en la Escritura a esta mujer, este ejemplo, una mujer que vivía en una época muy diferente a la actual, muy compleja, donde ella, en ese tiempo, los historiadores, los libros señalan, una mujer solamente era hija de, esposa de, e incluso puede decir hermana de, nunca tenía valor. Pero los ojos de Dios, ¿qué hizo? Le dio un valor,
le dio un valor trascendental, y por eso está en la Escritura, donde en particular ella debió luchar, y Dios la vio, que luchó contra fuerzas de demonios. Y nuestro Señor Jesucristo, si el Verbo hecho carne, actuó con misericordia, como lo ha hecho quizás con cuánta cantidad de miembros que han tenido que luchar con circunstancias parecidas que solo Dios conoce en algunos casos. Y nosotros ahora que hemos pasado de esta primera temporada de Fiesta Santa a la segunda temporada de Fiesta Santa, también se nos está preparando en otras áreas de carácter. Y así, concluyendo esta entrega que tenía un placer que Dios quiso que entregara hoy día, por otra parte debo señalar que ella, como mujer, en ese momento, ¿qué habría hecho? Como dicen muchos psicólogos que he tenido que ver en mucho tiempo, ¿qué normalmente hace una persona así? Se hunde en la desesperación total por su vida pasada, por las circunstancias que está viviendo y por todas muchas cosas, se ve un túnel oscuro. Pero ella, ¿qué hizo? Ella no le echó la culpa a la vida ni a Dios. Y pudo haberse amargado, dolía por lo que le tocó vivir. Y fue un referente. Ella se asió a la rama principal, al tronco, al Verbo hecho carne, a nuestro Señor Jesucristo. En un tiempo en que la situación, ella no valía nada. Pero ¿qué opinó Dios de ella? Sí le dio una oportunidad y ella respondió. Y eso es lo que está esperando de nosotros. Dios está esperando que respondamos. Y ahora a nosotros se nos han entregado muchas ventajas y no sabemos cuándo seamos evaluados en cierto momento. Por ejemplo, en este mundo, ¿qué peso tenemos nosotros actualmente? Muy poco. Pero si usted hace su parte, el mundo espiritual sabe que usted es gravitante. Y no funcionan las cosas en muchos lugares porque donde está la presencia de la iglesia verdadera, ocurren cosas. Como también cuando la iglesia falla, ocurren otras cosas. Y donde no está, todos sabemos. De cierta forma se cumple lo que se me indicó hace muchos años atrás. Siempre ella, siendo que tenía tan poco valor, y nos transmite una experiencia a nosotros. Tomó una función y como normalmente se ha indicado, ella tomó su corona y nunca la cedió. Lamentablemente algunos, por A, B, razones, la ceden. Como dicen las monarquías, a rey muerto, viva el nuevo rey. Procuremos ser parte de esa recompensa, de esa que se nos promete en pocos años más. Dios tiene un plan divino diferente para cada uno de nosotros, por lo que hemos vivido, por lo que se nos presenta. Y por eso fuimos llamados para algo extraordinario que supera nuestra comprensión y entendimiento en estos momentos en que usted puede decir, ¿quién soy yo? Como lo ha indicado más de una persona, yo no soy nadie, me lo han indicado. Pero aquí se demuestra que ese don nadie, el mundo espiritual sabe que no es así. Es gravitante, incluso más que gobernante de naciones y de los líderes industriales más grandes que mueven miles de millones en dólares, euros, seres humanos que van a tener su segunda resurrección. En cambio nosotros seremos parte de algo extraordinario. Por esto este ejemplo de esta mujer, en estas días de pan y sin levadura que continuamos en cierto aspecto, una mujer que procuró juntar aceite en su vida, llenar su lámpara para iluminar dentro de lo que ella pudo hacer. Y Dios vio que cumplía la expectativa. Y nosotros en la actualidad, ¿estamos juntando aceite? ¿Estamos haciendo nuestra parte? ¿O nos estamos adaptando a este mundo como indicado? Yo he escuchado varios videos de ministros de Estados Unidos y dicen, nos estamos adaptando en una forma cómoda, en un mundo cómodo, agradable, pero ¿estamos juntando aceite? ¿Cómo está nuestra lámpara? Dios sabe la realidad personal de cada uno. Y en este caso nos muestra esta mujer, que con toda su realidad, con todas sus trabas, problemas que otros habrían quizás no ha hecho nada, ella se asió a Dios. Tengan un feliz día en camino hacia la segunda temporada de Fiesta Santa, porque sabemos que la misericordia de Dios obra en cada uno de los presentes.